Jorge es miembro del Código Modelo hace mucho tiempo y siempre he disfrutado de sus charlas, así que... Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, esto tengo que apagarlo acá. Muchas gracias por permitirme presentarles este diseño de sección crítica de muro. La motivación de esto es que en prefabricado una de las cosas complejas son las conexiones. Y cuando tengo tanta conexión panel a panel, es difícil también encontrar dónde voy a disipar energía, dónde se va a formar la rótula plástica, cómo hacer mi mecanismo de colapso, etcétera, etcétera. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de lo que nos tocó hacer a nosotros en alguna oportunidad, de cómo abordamos el tema de la sección crítica. Por eso es un caso práctico lo que les quiero mostrar. Antes de partir con la presentación, este es el sistema que se utilizó. Es un muro de doble panel. Esto es lo que viene prefabricado, ¿cierto? Dos muros de 6 centímetros con un espesor al centro de 8 que dan en conjunto. Después, cuando se hormigona lo del centro in situ, dan un muro de espesor de 20 centímetros. ¿Ya? Y cada panel entonces se inserta, estos son los insertos que están en terreno, se mete este muro, después se hormigona el centro y quedan conectados. Ese es el principio de lo que queríamos, de cómo se estaba construyendo. Esto ha empezado a tomar mucho realce en Chile en los últimos, no sé, 10 años. Se instaló una fábrica Baumax, que es una fábrica grande, importante, con tecnología alemana, que ha sido un proveedor bastante grande de estos muros. Por eso estamos empezando a hacer harto muro prefabricado. Y, por supuesto, el muro tiene el pequeño problema de que el traslado es complejo porque son paneles grandes, las conexiones son complejas, o sea, es más difícil que el marco. Entonces, dentro de la presentación, que es esta, quiero primero partir hablando por qué muro, o sea, por qué nos metimos a prefabricado de muro y no lo más tradicional que se conoce, el prefabricado de marco. Después de la presentación, muy simple el edificio, las uniones de la sección crítica y el mecanismo de colapso y diseño de la sección crítica. Eso es lo que les quiero mostrar ahora. ¿Por qué muro? Bueno, en Chile nuestra tradición es de muro, de siempre. Nosotros, ya sea por la norma actualmente o por la usanza, los edificios siempre fueron de muro. La primera norma sísmica en Chile es del año 72, pero mucho antes del 72 ya la estructura era con muro. No había otra alternativa. La norma del 72 recoge lo que se hacía y impulsa con mayor fuerza el uso de muros. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se han portado bien. A los ingenieros nos gustaría pensar de que es porque la ingeniería que hacemos en Chile es buena, pero yo creo que no es mala, pero lo fundamental es que tenemos muros que son capaces de bajar la demanda de deformaciones. Eso es todo. Incluso en el colapso, el muro muchas veces es más fiel, porque nosotros tuvimos colapsos en el terremoto del 2010 en Chile, está en la fotografía a la derecha, pero incluso en el colapso el muro no tiene un colapso tan catastrófico como el de marco. Es por eso que nosotros tratamos de impulsar, y en Chile estamos tratando de mantener el uso de muros. Hay de repente presiones para irse más hacia marcos, y mediante reglamentos, mediante la difusión, estamos tratando de mantener el uso de muros. Bueno, esto que tenemos como arraigado en Chile se ve reforzado con una publicación que salió hace poco de la Universidad de Canterbury, del doctor Liam Pledgell, que yo les voy a mostrar 2 o 3 diapositivas con datos que extraje de esa tesis, porque es una tesis muy profunda, con mucha información, y que las conclusiones avalan lo que les acabo de decir en términos de las condiciones que tienen los muros para soportar sismos. Bueno, parte de lo que está indicado en la tesis son estos gráficos que están acá, que muestran el índice de muros versus el índice de columnas, que es simplemente calcular el área de muros del primer piso y dividirlos por el área total del edificio, y el área de columnas del primer piso y dividirlas por el área total del edificio, o sea, cuánto muro tengo en comparación al área de edificación que tengo. Y acá hay una línea que lo marca en
la suma de los dos índices es igual a 0,25%, que es una línea, un índice que usa el autor como para diferenciar aquellos lugares que son más seguros, o sea, estos que estarían por acá, versus de los que están más inseguros. Y estos son observaciones. Por ejemplo, el terremoto de Japón de 1968, entonces uno se da cuenta de que, claro, lo que más sufre es lo que tiene menos porcentaje de muros y que en general los puntos rojos son los que tuvieron daño severo. Y en cambio, en general los edificios que tenían más densidad de muro funcionaron mejor. Se repite lo mismo en Chile en 1985, en Turquía en 2023, todo estaba con muy poco porcentaje de muros y columnas y todo con mucho daño. Lo mismo en Taiwán, etcétera, etcétera. Yo traje un par de gráficos, pero acá vienen varias páginas con estos gráficos y todos son bastante consistentes en indicar, mire, con una densidad alta de estructura, lo que se observó es menos daño. Después podremos elucubrar por qué, pero densidad alta y sobre todo densidad alta de muro tuvo menos daño que lo que tenía menos densidad. En esta misma tesis hacen todo un estudio probabilístico, definen sismicidad, amenaza, etcétera, etcétera, y construyen estos gráficos de probabilidad de colapso en función del límite de drift de diseño. La hipótesis que tenían era que si yo limito el drift en el diseño a números más bajos, voy a tener mejor comportamiento, por lo tanto menor probabilidad de colapso. Y esto es lo que descubren o lo que proponen con este gráfico, que los círculos son los edificios de hormigón de marcos y los triángulos de muros, y ellos estiman que cuando el límite de deriva del sismo máximo considerado, la deriva total, no la elástica, sino que la inelástica, cuando el límite en la norma es 2,5% y la bajo a 1%, la probabilidad de colapso disminuye a 1/10. Es así impactante tener un límite de deriva estricto en las normas de diseño. La gracia que tiene el muro, entre otras cosas, es que acá hay un gráfico del costo relativo versus el drift de diseño, y si el marco y el muro parten en 1 para un límite de diseño de 2,5%, el muro prácticamente no crece de costo, en costo total de la estructura, si lo limito al 1%. O sea, el poner un límite de 1% para la deformación máxima de entrepiso de un muro, el costo en la estructura total, el costo del edificio es el mismo. El marco es un poco más caro, se incrementa en un 10%. Entonces, hay problemas de costo al bajar el límite de deriva en el diseño, sí, pero el muro lo controla bastante bien ese aumento de costo. Bueno, esto es básicamente el resumen. El incremento entonces del costo estructural, un 50% en el marco, que es básicamente aumentando las dimensiones de columnas y vigas, versus el muro, que es un 5%, pero en el total del proyecto, esto es aumento solamente en la parte estructural, el aumento en el marco sería del orden del 8% y en el muro del orden de 1%. Esa es un poco la justificación de por qué nosotros insistimos en muros y seguimos, a pesar de lo complejo que es el prefabricado en muro, insistimos en eso. Bueno, el edificio, esto no es un gran edificio, un edificio relativamente pequeño, pero que en Chile teníamos un límite que hasta 5 pisos uno podía ocupar un R más chico y diseñar como muros ordinarios. Entonces, cuando tenía 5 pisos, uno lo corría con un R4 y no se preocupaba de confinamiento, sección crítica, nada. Este justo pasaba a 6 pisos. Entonces, en Chile estábamos obligados acá a hacer el análisis con el capítulo 21 de la CI, revisar confinamiento, garantizar capacidad dúctil, etcétera, etcétera. Por eso la preocupación era dónde y cómo. Un suelo D, que es una arena, en este caso en Viña, una arena, un depósito de arena de 150, 200 metros hasta la roca, arena suelta, saturada, bastante blanda. Zona 3, que es la zona más alta de sismicidad en Chile, 6 pisos, el piso crítico es el 1,
y este se calculó entonces con un R igual 7. Teníamos otro tema que el prefabricador nos pedía utilizar en los paneles prefabricados una malla de AT5650 que es, en el fondo no garantiza la ductilidad. Entonces, además teníamos el hecho de que no podíamos fijar la zona crítica ni garantizar ductilidad en el panel, tenía que ser en otra parte. Los muros con grado G25, 250 kilos por centímetro cuadrado de resistencia cilíndrica, la losa de 15 centímetros se armó con prelosa, y muros prefabricados de 20, que se hormigona el alma, y las conexiones in situ. Esta es la planta tipo del edificio. El que vamos a ver después es el eje E. Si se fijan, este es el modelo ITAPS y, por ejemplo, este muro está desconectado del muro perpendicular porque una de las complejidades que tenía, de nuevo, el prefabricado son las conexiones, no solamente las conexiones en vertical, las horizontales, sino que las verticales. Entonces, conectar este muro con este perpendicular era un problema en obra. Se generaban pequeños espacios que había que hormigonar, trabas que había que pasar, etcétera, etcétera. Entonces, optamos por simplemente dilatarlo y dejarlos como muros rectangulares. Así que van a aparecer varias dilataciones ahí intencionadas. Ahí todo lo que está en rojo entonces son dilataciones. Por ejemplo, este muro en particular era un muro largo que divide un departamento que está arriba con el departamento abajo, un muro largo que llegaba también a una T asimétrica, que sería esa que se extiende hacia acá. Entonces, para hacer una T un poco más simétrica y tener menos problemas de diseño, la dilatamos ahí, lo vamos a ver después en un zoom. Y como les comentaba, aprovechamos todos estos shafts para dilatar los encuentros entre muros y dejarlos desligados para que funcionaran no como un sistema completo de muros, sino que como la suma de muros rectangulares. La sección crítica entonces está justo en el apoyo de la losa. Si se dan cuenta, bueno, acá no se ve muy bien, pero lo que está más gris en el centro aquí, después viene una imagen mejor, es el panel prefabricado. Esto que se ve aquí, estos fierros son los fierros conectores que conectan el panel de arriba con el panel de abajo. Y estos fierros continuos son las cabezas de muro que se hormigonan in situ y que le dan continuidad. Como no puedo tener fluencia en el panel porque está con el acero de poca capacidad de fluencia, y tampoco puedo tener fluencia en las zonas de conexión porque en las zonas de traslapo, como tengo dos fierros, no puedo fluir. En los traslapos no ocurre la fluencia por mecánica, no puede ocurrir la fluencia, siempre tiene que ocurrir en la barra continua. La única opción que quedaba para generar una zona crítica, o sea, una zona que se pudiera abrir y disipar energía, era en la interfase. Entonces ahí dijimos, vamos a hacer algo así como los muros mecedores o un rocking. Vamos a inducir y vamos a diseñar esto para que se levante en una única grieta justo en la conexión de los paneles con la fundación. Ahí está el zoom entonces de lo que les comentaba. Este es la conexión entre un panel y otro. Si se dan cuenta, esto que está en gris es el panel que viene prefabricado. Todo lo que está más claro es lo que se hormigona in situ. En este caso no hay conexión entre este sector y este de abajo porque fue la dilatación que nosotros dejamos intencionada. Acá a la derecha se ve de nuevo lo que está en gris, es el panel que viene prefabricado. Esto se hormigona in situ. Estos paneles vienen con, como estaban mostrando en la imagen primera, vienen con unos estribos que salen hacia afuera, en donde se insertan estos fierros longitudinales que le dan continuidad. Y acá están los fierros que están en terreno que permiten anclar entonces este panel gris a la fundación. Entonces, la única zona donde nosotros pretendíamos que esto se abriera y pasara eventualmente un comportamiento no lineal es esta línea roja, pero que sería una única línea. No puedo extender la plasticidad hacia arriba y hacia abajo porque tengo los traslapos. Ahí, bueno, el otro zoom de la zona donde se conecta un muro perpendicular al otro, entonces este panel pasa completo y aprovecho esta zona de shaft, de vacío,
para dejar una desconexión entre un muro y otro, y así esta conexión es muy compleja. Conectar este panel con esto de acá es bastante complejo. Entonces, simplemente lo desconectamos. Ahí se ve entonces este fierro, este estribo viene desde la fábrica, conectado a los muros hormigonados, y todos estos fierros que están aquí en la zona más clara son los fierros que se ponen in situ y después se hormigona para darle continuidad. Entonces, en la zona crítica, esta es la zona del radier de la fundación. En los fierros, nosotros pusimos unas vainas de PVC de 50 centímetros de largo, de manera tal de silenciar ese acero. Entonces, vuelvo a esta. Entonces, en esta zona donde yo quiero que se abra la grieta, en la zona arriba donde están esos 50 centímetros, silencio. ¿Qué logro con eso? Logro tener una zona de 50 centímetros de acero que puede llegar completamente a la afluencia, por lo tanto tengo 50 centímetros por la deformación unitaria del acero que se abre. Y concentro la apertura donde yo quiero e impido que se expanda donde yo no puedo tenerla. Esa fue la forma en que nosotros abordamos la sección crítica y obligamos a que sucediera donde nosotros queríamos. A ver, como era un edificio bajo, igual teníamos la sospecha de que la capacidad elástica de nuestro edificio iba a ser suficiente para tomar la demanda, ¿ya? Entonces, la capacidad elástica de un muro individual es bastante diferente a la capacidad elástica cuando ese muro forma parte de un sistema. En general, la capacidad elástica de los muros que están formando un sistema queda controlada por el muro más largo, que tiene la capacidad elástica menor. Entonces, nosotros lo que hacemos para ser relativamente conservadores es que le asignamos una capacidad elástica de deformación al edificio a partir del cálculo de la capacidad elástica del muro más largo, en este caso el muro M1 y M2. Entonces, para el muro M1, que está en la dirección X, nosotros teníamos una demanda de desplazamiento de techo de casi 0,1%, 1 por 1000, y 1,4 centímetros, un edificio súper rígido, y la demanda era menor, la demanda 1,4 y la capacidad elástica 2,9. ¿Ya? Si yo me quedara, la demanda elástica nosotros la estimamos a partir de un espectro de pseudo desplazamiento que es consistente con lo observado en el terremoto del 2010, o sea, esperamos que un espectro que sea asociado a un terremoto bastante grande. Sin embargo, ya sabemos, después de cada terremoto en Chile aparecen sorpresas, entonces uno nunca puede apostar 100% a que la demanda va a ser exactamente 1,4. Es por eso que, a pesar de que uno se podría quedar tranquilo con esto y decir, mire, el edificio va a responder elástico, igual nosotros le dimos la capacidad plástica en el caso eventual de que la demanda fuera mayor. En el otro sentido, en el sentido I, en el muro M2, estamos un poco más cercanos porque la demanda de desplazamiento de techo son 3,6 centímetros y la capacidad es 3,9. O sea, también, a mi entender, razón de más para darle capacidad extra al edificio. Un profesor decía que había que darle capacidad dúctil al edificio hasta que duela. Eso es relativamente gratis y siempre es un buen salvavidas porque la capacidad plástica, una vez que ingresa en rango lineal, tiene mayor capacidad de deformación, pero además mayor capacidad de disipación de energía, por lo tanto la demanda va decayendo. Entonces, un círculo virtuoso. Siempre a la estructura hay que darle capacidad de deformación, capacidad de disipación de energía. Bueno, en términos del diseño, entonces, como la sección crítica es la número 1 que aparece acá, tengo que analizar la sección 1 y también tengo que analizar la sección 2. Y tengo que asegurar, evidentemente, que la sección 2 sea más resistente que la sección 1 para que se abra donde yo quiero que se abra. Ese es el principio básico de diseño por capacidad, seleccionar el mecanismo de colapso que yo quiero que suceda y diseñar en consecuencia. Ahí están los diagramas de interacción, que estos vienen a partir del análisis elástico, de IONR, multiplicado por 1,4, etcétera, etcétera, diseño. Pero a mí me interesa más el comportamiento. Entonces, lo que nosotros revisamos es que si la demanda del análisis lineal elástico es MU, esta roja, nosotros queríamos que siempre la sección crítica que yo definí
estuviera más cerca su capacidad de la demanda para que plastificara ahí. Y que todo el resto de la estructura permaneciera elástica, o sea que su sobreresistencia, la distancia, por ponerlo de alguna forma, entre la demanda 188 y la capacidad, fuera mayor en el resto del edificio que en la sección crítica. En la sección crítica era 2,3 y al menos en esta otra sección que analizamos era 3,2. O sea, de nuevo, todo apostado a que se abra en una única grieta donde yo quiero que suceda. Esta capacidad tiene esta forma porque en realidad justo en la interfase los únicos fierros que están soportando el momento son los fierros continuos de los extremos y estas barritas de transferencia. Pero una vez que voy ingresando paulatinamente al panel, se van desapareciendo la resistencia de las barras, porque en la interfase van a tener la fluencia, pero en el borde van a tener 0, pero empieza a aparecer la resistencia de la malla de los paneles. Entonces esta va creciendo. Y así sucede lo mismo en los pisos hacia arriba. En términos de corte, el corte de análisis lineal elástico era 31, multiplicado por la sobreresistencia. Nosotros estimábamos que teníamos que resistir 71 toneladas fuerza. En la sección verde, el cálculo es el tradicional de ACI y nos da que Phi por B sub n era 179 toneladas, una superresistencia, no hay problema. Pero en la zona de la interfase, el corte que tenemos que verificar es corte por fricción de acuerdo a la ACI, o sea, que la capacidad del corte es el coeficiente de roce por el área total de acero que está traspasando, multiplicado por F-YIL. Y eso nos da un corte de fricción de 85 toneladas con un mu igual 1. Con eso aseguramos que somos capaces de transferir todo el corte en la sección crítica necesario para poder hacer fluir la sección. Entonces, la última verificación que hicimos, bueno, o sea, nosotros nos podríamos haber quedado, como les digo, tranquilo con esto, pero si yo no silencio estos fierros acá en 50 centímetros y el edificio intenta pasar a un rango plástico, la longitud donde tendría que estirarse el acero y tener deformaciones unitarias grandes sería tan mínima que lo más probable es que llegue rápidamente a su capacidad máxima y no tenga prácticamente nada de capacidad plástica. Entonces, silenciando, lo que logramos es que si la demanda estimada de deformación unitaria del acero cuando el hormigón tiene 3 por 1000 es 2,5%, ese 2,5% multiplicado por los 50 centímetros me da una apertura de un poco más de 1 centímetro que transformado en deformación de techo agregaba o casi duplicaba la capacidad de deformación del edificio. Como ven, esto es costo cero, son unas vainas de PVC, pero que garantizan un seguro extra. Es como en los autos, ojalá tener airbags, pero ojalá no ocuparlos. Están ahí, barato, pero creo que aseguran un buen comportamiento. Solo para dejarlo como referencia, si a ustedes les interesa, se puede hacer un análisis más sofisticado cuando realmente necesito una incursión no lineal bien importante para muros mecedores y se puede hacer con la analogía que tenía Pampanin para sus uniones híbridas de vigas con columna y simplemente es comparar la deformación de mecedor o rocking, o sea, concentrado en la parte inferior, con el muro tradicional. Como los dos muros básicamente son iguales en el comportamiento elástico, el comportamiento elástico en los dos muros lo puedo obviar y me preocupo de igualar el comportamiento plástico. Si el comportamiento plástico lo puedo definir como el giro plástico en el muro tradicional multiplicado por la altura, que es la altura total del edificio, menos la mitad de la longitud plástica, esto lo igualo a el teta, el giro impuesto en el mecedor, multiplicado por la altura del muro. ¿Qué me permite esta ecuación? Me permite tener una relación entre la deformación unitaria del hormigón y la profundidad de la fibra neutra para el muro mecedor, que es la ecuación que me falta si yo trato de resolver el muro mecedor intentando saber cuál es la relación entre el C y el epsilon, me va a faltar una ecuación que me la da esta compatibilidad. Entonces, con esta ecuación yo puedo hacer un procedimiento iterativo, que es el que propone Pampanin, que es básicamente darse un giro impuesto en el mecedor, suponer un C, calcular la deformación unitaria del hormigón,
calculo las fuerzas y verifico el equilibrio. Si no lo verifico, vuelvo. Y si verifico el equilibrio, ya puedo obtener todas las demandas de deformación unitaria en el acero, en el hormigón y la capacidad de momento del muro. En resumen, se trataba de tratar de tener un diseño por capacidad, con un mecanismo de colapso bien establecido, dar la posibilidad de utilizar una malla que no es dúctil como la A5650, y esto lo hicimos imponiendo una única grieta, silenciando los aceros de manera tal de permitir un estiramiento continuo en una longitud de 50 centímetros, y así dar mayor seguridad a la estructura. Todas las conexiones hacia arriba también se verificaron por diseño a fricción, de manera tal de asegurar de que no se produzca otra sección crítica más arriba o un deslizamiento relativo de paneles. Otra alternativa que también analizamos para edificios más grandes, por ejemplo, sería construir la sección crítica in situ, como se hace en la actualidad, y de ahí hacia arriba ir construyendo los paneles, asegurando de que la sección más débil en términos de momento y resistencia, pero la más fuerte en términos de rotación, sea la que yo construí in situ, que sería la zona crítica. Así que eso es. Muchas gracias. Algo muy simple. Solo para saber, usted usó un R de 7, ese R no se relaciona o es muy diferente del R de la ASC 722. Es que en realidad técnicamente nosotros hablamos de R7 en la norma chilena o R4, pero después es un factor que se utiliza en una ecuación que calcula el R real que voy a utilizar. Entonces los R7 en realidad están diciendo que son edificios que tienen gran capacidad de ductilidad, y el R4 no. Por ejemplo, el R7 se utiliza para estructuras de hormigón armado, muros o marcos, y el R igual 4 se utiliza para albañilería. Pero no es exactamente la visión directa, no. Después va una fórmula. Y la otra pregunta es, en el caso de las fundaciones, ustedes asumen que no hay movimiento, o sea, para casualmente generar ese enrocamiento. Eso, ¿cómo lo lograron? No, diseñamos las fundaciones también a partir de la fuerza máxima que se puede generar en la sección crítica. Y verificamos para esa deformación de manera tal de que no se levanten. Sí. Pero en nuestro análisis suponemos que la rotación se concentra todo en la línea crítica, no en la fundación. Muchas gracias. De nada. Prometí no preguntar, pero me pica la lengua. ¿Cómo hacen con el cortante en la sección crítica? ¿Cómo lo calculas? El cortante que va en la base del muro es el del análisis, lo multiplican por algún factor. Sí. En este caso lo hacemos por diseño por capacidad, entonces sacamos el del análisis lineal elástico, pero lo multiplicamos por el factor de sobreresistencia. En el fondo la idea es asegurar de que toda la estructura sea capaz de rotular sin que haya deslizamiento o falla por cortante. Sí. Bien, muy interesante la presentación, sobre todo el tema del rocking. Un tema nada más, ¿cómo se puede vencer el desafío, digamos, al colocarle el tubo PVC? Evidentemente tenemos una longitud de 50 centímetros no arrastrada. Entonces, en el sistema rocking, uno de los principales problemas puede ser la fatiga de bajo ciclo o el tema de pandeo en compresión de las barras. ¿Cómo se puede vencer este desafío? Ya, en este caso, el tubo de PVC era 1 o 2 milímetros más gruesos que la barra, entonces queda prácticamente pegado, y por fuera van estribos y trabas a 6 veces el diámetro para evitar el pandeo prematuro. Sí, eso hay que, de todas maneras, verificarlo. Sí. Y eso está en Chile por norma, 6 veces el diámetro para evitar el pandeo temprano y la fatiga bajo ciclaje. Todo esto está por dentro de los estribos y trabas. Por aquí.
El porcentaje que hablaste al inicio del 2,5%, ¿estás hablando de que es en la suma de ambas direcciones ortogonales o en una sola dirección? No, esa es la deriva máxima de piso en cada dirección, pero no la elástica, sino que la estimada inelástica, plástica, la máxima. ¿No estabas hablando de porcentajes de área de muros entre el área total? O sea, en los gráficos que mostré era porcentaje de muros en el primer piso y porcentaje de pilares en el primer piso, columnas, dividido por el área total del edificio. Y el autor propone una línea en 0,25% como para decir, mire, los que están con un porcentaje con un índice mayor a 0,25%, tienen menor probabilidad de falla que aquellos que están con un porcentaje menor. Eso es una cosa. Y lo otro, la deriva del 2,5 era la deriva máxima estimada para el sismo de diseño, deriva entre pisos. Perdón, y el índice es el total de muros en las dos direcciones. Claro, puede darse que si hay que ver la simetría, podría ser que fueran todos en un sentido. ¿Sí? ¿Tienen en la norma algún índice? ¿Mínimo 1/3, mínimo 40% en una dirección? ¿En Chile? ¿El total, sí? No, pero si uno revisa los edificios en Chile, típicamente andan del orden del 6%, pero del área de la planta, del primer piso. Y eso ha disminuido, pero habrá llegado a 3, igual sigue siendo un porcentaje bien grande. Pero no está en la norma, sale indirectamente. Bueno, mi pregunta era acerca de la estabilidad fuera del plano por el efecto de pandeo local de varilla, pero ya respondiste que pues tiene un control a través del tubo un poquito más grande. Con respecto a la estabilidad lateral por pandeo, digamos, si hay algún efecto de distorsión en la deformación de una malla con respecto a la otra, no sé si eso se analiza también. Bueno, los dos prefabricados vienen con un girder que está normado y que conecta los dos para que una vez que se hormigone esto funcione como un muro completo. Y en la norma también nos exigen que para la sección crítica el espesor del muro tiene que ser mayor a la altura libre partido por 16 para evitar pandeo global. Pero con 20 centímetros lo cumplía además. Bien, eso. Muchas gracias. Una última. En edificios altos, como un poco de irregularidad, los modos superiores y la torsión pueden aumentar las demandas en las conexiones y en los paneles superiores, ¿verdad? ¿Qué criterio utilizaría para determinar más o menos si todavía es válido conservar una única sección crítica? Ya, lo que hacemos nosotros para edificios altos, independiente si son prefabricados o no, es que diseñamos en la altura para una envolvente de momento, que es una propuesta que tiene Priestley, que en el fondo pone el momento de la base, perdón, la mitad del momento de la base, al revés, el 70% del momento de la base a la mitad de la altura del edificio, y hacemos una envolvente, de manera tal de que, esos aumentos de momento en respuesta no lineal que se ven en la mitad de la altura del edificio, los podamos tomar para garantizar de que no se produzca una otra sección crítica. Y la torsión solamente la controlamos por norma, no nos metemos en eso. Ya, muchas gracias.